¿Quieres saber cuánto gana un autónomo? Suscríbete porque este vídeo te interesa. Hoy quiero explicarte el recorrido que hace el dinero en tu negocio, es decir, cuánto dinero entra, cuánto dinero se va en impuestos y en otras cargas y cuánto dinero te quedas. Así que vamos a por ello. Como punto de partida he decidido que vamos a facturar 5.000 euros. Ten claro que cuando hablamos de facturación hablamos con IVA incluido. Por eso esta es la primera mordida del Estado. Recuerda que tú trabajas para Hacienda. No te paga, pero trabajas para Hacienda porque tienes que recaudar el IVA. Así que de esos primeros 5.000 euros, a ti te quedan 4.132,23. Una vez que el dinero, que esos 4.132 euros están dentro de tu negocio, todavía tienen que pasar muchas cosas. Lo primero que vas a hacer con ese dinero, por supuesto, es cubrir ciertos gastos que tiene tu negocio, evidentemente, y esto ya dependerá del negocio que tengas. No tiene los mismos gastos una persona con local o con empleados que una persona que trabaja en casa y está sola y a lo mejor tiene gastos, pues un par de aplicaciones y alguna cosilla más. Entonces, he tomado de referencia de gastos, bueno, sé que son pocos, depende del negocio, pero por ejemplo, vamos a suponer que tienes unos 300 euros de gasto. Así que ahora tenemos que restar a nuestros 4.132 estos 300 euros. El dinero que entra a nuestro negocio son 3.832,23 euros. Este sería nuestro beneficio. Pero como bien sabes, nos falta pagar la cuota de autónomos. Bien, la Seguridad Social no va a tener en cuenta el 100% de estos 3.832, sino que nos va a descontar un 7%. Por lo tanto, nos quedamos en el tramo de la base de cotización de 1.209,15. Recuerda que ahora hay tramos. Yo siempre voy a tirar al mínimo porque quiero pagar lo mínimo posible. Entonces, la cuota con este nivel de ingresos se quedaría en 377,25. Tranquilo, tranquila, que todavía no hemos terminado. Ahora mismo tendríamos de beneficio dentro de nuestro negocio 3.454 euros. Una vez que hemos pagado la cuota de autónomos, como te he dicho, este dinero todavía tiene que pasar por Hacienda. Falta la parte de la agencia tributaria. Y aquí habrá pequeñas variaciones en función de tu comunidad autónoma. Yo he tomado como referencia mi comunidad autónoma, que es Castilla-La Mancha. Y aproximadamente tendría que pagar por ese nivel de ingresos 770,59. Así que para ti se te quedarían 2.684 euros. Eso es lo que gana un autónomo facturando 5.000 euros, como ya te he dicho, en el caso de tener ese tipo de gastos. Si tienes más gastos, pues evidentemente para ganar ese dinero tendrás que facturar más dinero todavía. Así que espero que este vídeo te haya gustado, que te acerque sobre todo a aprender más sobre cómo funcionan los autónomos. Y sin nada más, me despido y te deseo que pases un buen día. ¡Chao!